Balita ko may rapper daw sa TikTok na naghahamunan laban. Walang personalan to pero ano ba talaga gusto mong patunayan? Ano nga ba nakain mo para maisip mo bigla na ako ay labanan? Imposible akong talunin lalo na pag rap battle na ang usapan. Pinakamalakas mag-chew dito sa Pinas. Bukod sa Anlis Quintol, anli rin to mag-recall. Kaya di nyo ko kaya kahit pagtulungan pa ni Kapitan El sa mundo niya. Kayo'y mapapaluhod sa harapan ng tunay na rapper na hinamon mo ng battle sa paligsahan ng rap. Pagkatalo mo'y masaklap, ngayon matutong kumilala, di may kukumpara. Sarap mong parang misa, ganto mag-rap ang Pinoy. Fuerza del mar que siempre con fortuna, jugando del sol que se le metió el nombre de la guía camina. ¿Quién puede parar de esto que el brillante con toda su estamina? Ese fuego te quema por sentir esto, de conciencia sincera. Con una mano arriba, cintura sola, bajo media vuelta y uno duro. No te quite ahora, solo empieza, mueve la cabeza. Yo me lo muero por el arte y el lado y el tráfico alterado que usted me eche el futuro. Yo me lo muero por el arte y el lado y el tráfico alterado. Es para quebrar futuro, vamos a pasar futuro. Naghahamunan laban. Walang personalan to pero ano ba talaga gusto mong patunayan? Ano nga ba nakain mo para maisip mo bigla na ako ay labanan? Imposible akong talunin lalo na pag rap battle na ang usapan. Pinakamalakas mag-chew dito sa Pinas. Bukod sa Anlis Quintol, anli rin to mag-recall. Kaya di nyo ko kaya kahit pagtulungan pa ni Kapitan El sa mundo niya. Kayo'y mapapaluhod sa harapan ng tunay na rapper na hinamon mo ng battle sa paligsahan ng rap. Pagkatalo mo'y masaklap, ngayon matutong kumilala, di may kukumpara. Sarap mong parang misa, ganto mag-rap ang Pinoy. Fuerza del mar que siempre con fortuna, jugando del sol que se le metió el nombre de la guía camina. ¿Quién puede parar de esto que el brillante con toda su estamina? Ese fuego te quema por sentir esto, de conciencia sincera. Con una mano arriba, cintura sola, bajo media vuelta y uno duro. No te quite ahora, solo empieza, mueve la cabeza. Yo me lo muero por el arte y el lado y el tráfico alterado que usted me eche el futuro. Yo me lo muero por el arte y el lado y el tráfico alterado. Es para quebrar futuro, vamos a pasar futuro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que siempre con fortuna? Jugando del sol que se le metió el nombre de la guía camina. ¿Quién puede parar de esto que el brillante con toda su estamina? Ese fuego te quema por sentir esto, de conciencia sincera. Con una mano arriba, cintura sola, bajo media vuelta y uno duro. No te quite ahora, solo empieza, mueve la cabeza y un flow. Yo me lo muero por el arte y el lado y el tráfico alterado que usted me eche el futuro. Yo me lo muero por el arte y el lado y el tráfico alterado. Es para quebrar futuro, vamos a pasar futuro. Balita ko may rapper daw sa TikTok na naghahamunan laban.
Walang personalan to, pero ano ba talaga gusto mong patunayan? Ano nga ba nakain mo para maisip mo bigla na ako ay labanan? Imposible akong talunin lalo na pag rap battle na ang usapan. Pinakamalakas mag-Q dito sa Pinas. Bukod sa Anli Skintol, anli rin to mag-recall. Kaya di nyo ko kaya kahit pagtulungan pa ni Kapitan El sa mundo niya. Kayo'y mapapaluhod sa harapan ng tunay na rapper na hinamon mo ng battle sa paligsahan ng rap. Pagkatalo mo'y masaklap, ngayon matutong kumilala, di may kukumpara. Sarap mong parang misa, ganto mag-rap ang Pinoy. Balita ko may rapper daw sa TikTok na naghahamunan laban. Walang personalan to, pero ano ba talaga gusto mong patunayan? Ano nga ba nakain mo para maisip mo bigla na ako ay labanan? Imposible akong talunin lalo na pag rap battle na ang usapan. Pinakamalakas mag-Q dito sa Pinas. Bukod sa Anli Skintol, anli rin to mag-recall. Kaya di nyo ko kaya kahit pagtulungan pa ni Kapitan El sa mundo niya. Kayo'y mapapaluhod sa harapan ng tunay na rapper na hinamon mo ng battle sa paligsahan ng rap. Pagkatalo mo'y masaklap, ngayon matutong kumilala, di may kukumpara. Sarap mong parang misa, ganto mag-rap ang Pinoy. Bien buena no mala, fuerza del mal que se mete con su pena. Nunca gente del sol que se te metió y no se le guía camina. ¿Quién puede parar eso que el brillante con toda nuestra vida? Ese fuego te quema por sentir eso, de donde te quiera. Es una mano arriba.